Filipenses 4:6, ¿lo tienes? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que acá dice, por nada estéis. ¿Sabe lo que significa la palabra afanosos? Dice preocupado, ansioso. Viene de el griego merimna, que son dos palabras. Merib o meiro es dividir. Y la segunda parte es la mente. Cuando uno está ansioso, preocupado, afanado, lo que ocurre es que divide su mente. Por un lado quiere, pero el otro lado sabe que no lo va a tener. Entonces se aflige, se angustia. Merimna significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Esta palabra indica distracciones, ansiedades, cargas y preocupaciones. Así dice el diccionario Strong. Y dice algo más, semejante preocupación es innecesaria porque el amor del Padre provee para todas nuestras necesidades diarias, igual que para nuestras necesidades especiales. Jesús dijo algo cuando Él estaba aquí en la tierra, en Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, sino hagan 40 días de ayuno. No, no dijo eso. Ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Pero la versión al día, de la Biblia al día, dice así: así que no os afanéis por lo que habéis de comer o beber, dejad de angustiaros. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, el que no conoce a Dios, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense que aquí no hay una sugerencia. Aquí no hay una sugerencia que dice, miren, mientras que puedan, no se aflijan. Mientras que puedan, no se afanen. Jesús no dijo, bueno, si pueden, no se preocupen por esta vida. Aquí no hay una sugerencia, aquí hay una orden. Y la orden es clarita. Por nada, di conmigo, nada. Si tienes alguien en la casa y sabes que hay, no sé, una garrafa de gas, que hay algo que pueda generar un incendio, que pueda generar un accidente, entonces le dice, nunca toques eso. ¿Cierto o no? No abras eso. Los que por allí tienen armas de fuego, entonces lo esconden y dicen, ahí arriba, hijo, jamás toques. ¿Verdad? O sea, uno está dando una orden y le está diciendo, no hagas eso. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y dice, por nada te preocupes, te afanes, dividas tu mente o te aflijas por adelantado. Al contrario, eso quiere decir, sí, no sean conocidas. Al contrario, acá te estoy dando la respuesta, la solución. Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Si eso haces y llevas eso que hoy te preocupa delante de Dios, en toda oración y ruego, va a ocurrir esto. La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que pueda entender. ¿Cómo éste puede tener paz con todo lo que le está pasando? Porque no pasa por la mente, pasa por el espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones de toda taquicardia, de todo problema. Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La traducción viviente dice: y así experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí es claro, dice que el afán no lo tenemos que tener. Y uno puede decir: ¿y por qué? ¿Está bien? ¿Por qué no me puedo afanar? ¿Por qué es que Dios dice que no me afanen? Es como cuando le dices al hijo o a alguien, dice: eso no hagas, no pruebes, no toques, no agarres ese cigarrillo, no agarres esa pasta que está ahí. No. Y uno puede decir: ¿y por qué no? En este tiempo, a todo el mundo hay que explicarle por qué tiene que obedecer. Y entonces él decide si quiere obedecer. Papá, quiero que me compres helado. No, hijo. Y el hijo te pregunta: ¿y por qué no? Y usted le tiene que explicar: porque te hace mal a la garganta, porque no hay plata, porque lo que sea. Usted le tiene que explicar para que él deje de insistir, porque no ha aprendido a obedecer sin decidir obedecer. ¿Está conmigo lo que le digo? Si usted le explica y se convence, entonces obedece, pero no obedece por obedecer. Cuando a veces Dios nos dice algo y nosotros aplicamos esa mente: voy a obedecer si entiendo lo que me dice, corres un grave riesgo, porque no siempre entenderás lo que Dios te está previniendo. ¿Me está conmigo? Dios nos previene porque Él ve el futuro, Él ve el mundo espiritual, Él ve consecuencias. Entonces Él dice: no te afanes, pero te voy a explicar por qué. Porque el afán y la ansiedad, Jesús lo explicó cuando habló de la parábola del sembrador. Él dijo que había un sembrador que tiró unas semillas y una parte cayó al costado del camino, vinieron las aves, se lo comieron. Otra parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Otra cayó entre piedras, no tenía raíces y se secaron. Y otra cayó en buena tierra y entonces dio fruto al 100%. Y cuando habla y comienza a explicar Jesús a sus discípulos, Él le dice: la semilla es la palabra de Dios. Cuando escuchas un mensaje de la palabra de Dios, lees un mensaje de la palabra de Dios, meditas en un mensaje de la palabra de Dios, lo que está ocurriendo es que esa semilla está entrando aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y comienza a dar frutos, comienza a crecer, a germinar y a dar frutos. ¿Alguien necesita amor para perdonar? ¿Alguien necesita paz? ¿Alguien necesita paciencia? Ahí dijeron todo amén. ¿Alguien necesita bondad? Porque siempre está esperando recibir, pero cuesta dar. Necesito bondad, generosidad. Necesito cambios en mi vida, pues la palabra de Dios hace eso en nosotros. Cuando lee Gálatas 5 dice que el fruto de la relación con el Espíritu Santo, dice que da este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, dominio propio. Eso es fruto de que estoy relacionado con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios ha crecido en mi vida. El tema es que yo puedo oír la palabra, pasar 30 años en la iglesia, escuchar cientos de mensajes y que mi vida no cambie. O sea, llega la semilla, pero hay algo que la hace sin fruto, que no dé fruto. Es como una planta estéril, que crece la planta, pero no da frutos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas,
ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin frutos. En la versión del lenguaje sencillo dice: luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea, siempre tendrá el poder, pero necesita una tierra para germinar. Esa tierra es mi corazón. Cuando yo quiero que mi vida cambie, la palabra de Dios tiene ese poder para cambiarnos. ¿Están conmigo aquí? El día que nos entregamos a Jesucristo, ¿cuántos de nosotros nos hemos entregado al Señor? ¿Cuántos dijimos: Señor, por favor, aquí está mi vida, cámbiame, quiero dejar de ser lo que soy, necesito que me ayudes, por favor, hazme una nueva persona? Como hoy oraron tantos hermanos, necesito que me cambies la vida. En ese momento ocurren muchísimos milagros. Uno es que somos perdonados. También, todo lo que ministró la pastora, tenemos el cielo a disposición luego. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Eso tiene que ver con nosotros hoy. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Cuando le entregas tu corazón a Jesús, el Espíritu de Dios viene y comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahora me gustaría que me levanten la mano todos aquellos que el día que se entregaron a Jesús cambiaron sus emociones, vinieron enojados y salieron con paz, vinieron con ganas de ahorcar a alguien y después querían ir a contarle que Jesús le cambió la vida, tenían ganas, no sé, de lo que sea, pero fueron cambiados. ¿Así? ¿A cuántos fueron cambiados? ¿Verdad que sí? Yo tenía un amigo con el que me crié toda la secundaria, pero ya en el 5º año vivíamos juntos todos en el instituto militar. Entramos el lunes, salíamos el viernes, pero aún el viernes, el sábado nos volvíamos a encontrar, esos amigos que te encuentras todo el tiempo. Pero en 5º año tuvimos una diferencia. Tuvimos un problema de la época del mundo, y lo cierto es que nos separamos en nuestra amistad. Ya los dos habíamos decidido venir a estudiar la misma carrera aquí en Resistencia, venir de nuestra provincia, porque éramos muy amigos, de esos con los que compartís tiempo y la vida y todo eso. Tenemos un grupo, pero él era uno de esos que vivía cerca de casa. Me pasaba a buscar el lunes y ahí nos íbamos con su papá, crecimos. Pero cuando pasó esta situación, yo vine a la facultad y un día él viene y me dice: che, Robert, perdóname, mira estas pavadas que nos separan. Yo dije: no, no puedo volver a ser amigo tuyo. Y así nos cruzamos la facultad y yo, cero. Cuando me entregué a Cristo, Jesús me perdonó mis pecados. A los días había bautismo, yo me había convertido y quería ser como Jesús, y me pasé por las aguas del bautismo. Y después del bautismo, entonces escuché en la iglesia que ahora podía participar de la cena del Señor. Así que yo estaba feliz, voy a pasar mi primera cena del Señor. Y entonces pasan los diáconos, los hermanos, con la bandeja, con el pan, con el vino. Y cuando estuve a punto de levantarme, la voz del Espíritu adentro me dice: ¿cómo vas a participar de la cena teniendo un problema con tu hermano? Sin perdonar, sin arreglar. No me habló nadie de los seres humanos, sino el que había cambiado mi mente.
mi corazón. Y saben que quise levantarme y sentía como ese peso que, no sé, 800 kilos encima, así que no me podía levantar. Dije, Dios, dame la oportunidad de arreglar mis cuentas. Has cambiado mi mente. Yo no lo sabía, ahora no sabía que Dios me había cambiado la mente, que me había cambiado hasta la cara, de la cara amargado, ahora me podía reír. No digo que soy más lindo que antes, me tienen que aguantar igual, pero por dentro sí. Así que esa semana estábamos de ferias en la universidad, o sea que no iba nadie, y yo tuve que ir a arreglar, no sé qué algo, algún papel de la libreta universitaria, algo así. Y cuando me voy, me lo cruzo a él. Uy, cuando lo veo, para mí es como que vi un ángel. Porque para mí era mi libertad. Era volver, ahora voy a poder participar del cuerpo y la sangre de Jesús. Así que me fui donde estaba él y le digo, fulano, casi se me escapa el nombre, perdóname. Y él me mira asustado. Dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Digo, perdóname. Y ahí le conté que había conocido a Jesús. Y después se fue conmigo a la iglesia, llevó a su familia y predicamos juntos al Señor. Nuestra mente, cuando llega el Espíritu de Dios, comienza a ser transformada. Porque el Espíritu Santo viene y nos trae la mente de Cristo. ¿Sabías eso? El día que te entregaste a Jesús, no solo recibiste tu salvación, no solo se te perdonaron los pecados, no solo se anotó tu nombre en el cielo, sino que también recibimos el Espíritu Santo, pero también recibimos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Puedes leerlo desde el verso 14. Leemos desde el 14. Pero el hombre natural es el que no ha conocido a Jesús. Hay tres tipos de hombres, ahora ya vamos a hablar. El hombre natural es el que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Nunca te dijeron a vos, ¿por qué te vas a la iglesia todos los días? Y encima ahora no comes. ¿Y no te vas al boliche? ¿No venía a tomar más con nosotros? ¿Qué tipo amargado que te volviste? ¿No te dijeron eso? A mí sí. Porque él no puede entender con su mente el cambio que ocurrió dentro tuyo, ni dentro mío. Porque con el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque solo se pueden discernir espiritualmente. En cambio, el hombre que es espiritual, que es el que le entrega su corazón a Jesús y le sigue, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que vamos a tener la mente de Cristo. Dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Lo crees o no? Tenemos la mente de Cristo. Le dije, hay tres tipos de hombres. El hombre natural, que es el que no conoce al Señor, lo que éramos. El hombre espiritual es el que conoce al Señor y lo quiere seguir. Y luego en 2 de Corintios dice que está el hombre carnal, que es el que habiendo conocido decide hacer las obras de Satanás, de la carne, y no las obras del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia
Si tengo la mente de Cristo, ¿por qué hago cosas que no debería hacer? Porque con la mente piensas, razonas, analizas, hablas, baja el corazón y actúas. O baja primero el corazón, habla y luego actúas. Cuando nosotros actuamos, lo que hablemos, lo que decimos o lo que hacemos, primero pasó por la mente. Hay cosas que son tan rápidas que la mente Dios nos ha dado allí y funciona. Imagínate que estás cocinando y se prendió un fuego y te agarró la mano. Agarraste la olla caliente. No pensaste mucho. Me estoy quemando. ¿Saco o no saco? Justo que me quería tostar un poquito la mano. Me gusta el olor del asado. Uno no piensa todo eso. Ya lo haces de entrada. Pero hay otras cosas que uno tiene que pensar. ¿Cómo hacías antes los negocios cuando querías vender el auto que ya estaba todo golpeado, chateado ahí? Lo llevabas a un chapista, ponerle toda la masilla que pueda. Fíjate los numeritos ahí, mejorámelo. Y después cuando le ibas a vender, le llaman habilidad comercial. Y entonces dice, excelente. Fíjate lo que está. Chapa, pintura, nunca taxi. Fíjate los kilómetros que tiene. Y uno así hacía los negocios. Pero ¿por quién estaba inspirado para hacer esos negocios? ¿Quién lo inspiraba? ¿Quién nos inspiraba? Pero ahora no, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces te ofrece, viene el mismo chapista y te dice, ese te lo retoco en un ratito así. Y ahí vos tenés que decidir. Ahí sí tenés tiempo para decidir. Es donde tengo que pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Antes te distraías, entre comillas, cuando tenías algún problema en la casa. Pero ahora te has entregado a Jesucristo. Ahora te va a llamar la misma que te distraía antes para seguir distrayéndote. Y ahora tienes que decidir. Y alguien puede decir, es que me voy a predicarle. No caigas en ese lazo. No, hay uno tiene que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué es que tienes que pensar qué vas a hacer? Porque tienes la mente natural y la mente de Cristo. ¿Está conmigo? Tienes la mente natural y la mente. ¿Quién te dijo que no podías hacerlo? Tienes 2 días de cristiano y dices, no, yo sé que eso está mal. ¿Por qué? Porque recibiste ahora la mente de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? El cerebro es el órgano que tienes, que todos tenemos, eso espero. El cerebro es el órgano que tenemos. Y yo lo ejemplifico de esta manera, porque no soy profesional de la salud, pero para que me entiendas, es como el cuaderno que el Señor te pone cuando naciste, para que escribas allí. Y la mente es lo que escribiste en ese cuaderno. ¿Me escucha? ¿Me entiende? Un niño nace y ya tiene su cerebro. Y tiene su mente de niño. No le puede decir a la mamá, mamá, por favor, dame la teta, calenta un poquito la leche. Porque todavía no sabe expresarse. ¿Me sigue? Pero tiene mente, solo que la mente de un niño. Ahora vas a escribir en ese cerebro costumbres de la familia, la forma de hablar, hábitos, el talento que tiene, lo puede trabajar. Y dentro de unos años puede ser un premio Nobel en física. La mente fue siempre de él. Perdón, el cerebro fue siempre de él. La mente fue la que fue escribiendo en él. ¿Me está siguiendo o no? La Biblia habla de que hay algunos que tienen la mente entenebrecida, oscurecida la mente, por los deseos engañosos
que son los que enturbian la mente. Pero también en ocasiones, hasta después de haber conocido a Jesús, recibimos pensamientos que parecen cristianos, parecen buenos, pero no son buenos. Quiero explicarlo. Son doctrinas equivocadas. Nosotros lo hemos recibido y hemos tenido que limpiar nuestra mente de las cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, porque los frutos luego te muestran. ¿Me sigue? Muchísimos pensamientos equivocados que aún se vuelven hasta casi costumbre, aún dentro del pueblo. En una época los milagros eran para el tiempo de los apóstoles. Y entonces uno iba a la iglesia, cantaba al Dios Todopoderoso, pero cuando tenía una necesidad, eso que habían puesto anulaba lo que el Espíritu decía. ¿Me sigue? Y entonces cuando tenía un problema de salud, entonces en su mente lo que prevalecía es lo que aprendió naturalmente, pero no sobrenaturalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos oído de que para ser cristiano tenías que ser pobre, porque los ricos no iban a ir al cielo? Entonces uno pensaba que si uno era pobre, tenía garantizado el cielo. ¿No escucharon eso nunca? Y es un pensamiento equivocado. Si no, David no estaría en el cielo, ni Abraham estaría en el cielo, ni los discípulos. Los discípulos tenían empresa cuando Jesús habló del amor al dinero y habló de las riquezas, la gente que solo se prende de las riquezas. Los discípulos le dijeron: ¿y entonces quién va a ir al cielo? Porque ellos eran ricos. El problema no está en la riqueza, sino ¿dónde está la riqueza en tu vida? ¿Es un instrumento o es tu amo? ¿Es tu siervo o es tu amo? ¿Cómo es tu amo? Cuando te dice lo que podés y no podés hacer a causa de ella. Vamos a hacer esto. No se puede porque no hay plata. Ni oraste. Es tu amo. Tengo dinero. Uy, me voy a ir a tal lugar. Pero ni oraste si Dios te permitía ir a ese lugar. ¿Están conmigo acá? Hay demasiado silencio hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra mente contaminada ahoga también el fruto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hace unos años atrás, en la zona de las Filipinas, fue un misionero, fue en el siglo pasado, y fue un misionero americano con su esposa, fueron allí y predicaron a los nativos de ese lugar. Y resulta que les dieron la Biblia, les hablaron y le dijeron: todo lo que dice esta palabra es verdad, y todo lo que aquí dice se puede hacer. Al poquito tiempo estos misioneros se tuvieron que volver por unas cuestiones X y regresaron a su país. Unos años más tarde, varios años más tarde, se escuchó el avivamiento que estaba ocurriendo ahí. Y una de las cosas que pasaba es que la gente caminaba arriba del agua, que los muertos resucitaban, que no sé qué, pasaban locuras. Y entonces estos misioneros dijeron: ay, donde una vez fuimos, vamos a ver qué pasó. Y cuando llegaron allí, vieron a esos hermanos que ellos le habían contado el evangelio, que le dejaron la Biblia, y le dijeron: ¿cómo es que pasó esto? Y no sé, acá la Biblia dice, Jesús dijo que lo que yo hice, ustedes harán también. Él caminó sobre las aguas, nosotros caminamos. Porque su mente no había estado limitada por la religiosidad, sino que si ahí decía así. Y él dijo: y resucitarán muertos. Y entonces vamos y oramos y resucitan. Es tan importante volver a entender que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente natural también con la que crecimos.
Pero somos nosotros, el yo, el mío y espíritu, el que tiene que decidir a quién le hace caso. Tengo muchos testimonios para contarte, porque mi deseo es que tu mente natural se limite a actuar y la mente de Cristo sea la que actúe en tu vida para que podamos ser como Cristo fue. Ser cristianos es ser parecido a Cristo, pero para ser parecido a Él tengo que pensar como Él. Hace unos años atrás, uno de mis pastores, yo estaba hablando y le estaba contando una situación y él me dijo: mira, lo que necesitas es cambiar tu actitud. Digo, es que yo oro por esto, oro por aquello. Y me dice, pero tienes que cambiar tu actitud. Y yo, ¿qué es mi actitud? Nunca había escuchado eso. Después vi que en la Biblia decía eso. ¿Qué es tu actitud? Es cómo vas a actuar en un momento. Porque ¿qué oramos nosotros? Que cuando alguien nos hace algo malo, Señor, sécale la mano, enmudécelo. La semana que viene te hace lo mismo. Pero nosotros reaccionamos igual en lo posible, y lo más común es que esto ocurra en casa, o en el lugar de trabajo, o en el lugar donde estamos más tiempo con las personas que más amamos. Entonces nosotros oramos: Señor, cámbialo, transfórmalo, echamos fuera todos estos demonios. Y está bien, échelo fuera. Cuanto más lo eche, mejor. En ese caso, lo que abunda no daña. Pero la realidad es que no nos preparamos para reaccionar con la mente de Cristo en la misma situación. Y cuando viene el problema, reaccionamos con nuestra mente natural, pero no como Cristo hubiera reaccionado. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para entender cómo Cristo hubiera actuado. ¿Están conmigo lo que les quiero decir? Y entonces mi pastor me explicó y me dijo: ¿sabes qué? Siéntate, toma la palabra y medita. Que esa palabra entre ahora en tu cerebro, porque ya tienes la mente de Cristo, pero la tienes que activar, estudiar, meditar. Es lo que el Señor le dijo a Josué: vas a ser un conquistador, pero te enfrentarás con los gigantes más grandes. Por eso hay una cosa en la que te tienes que esforzar: en la palabra. Medita en ella de día y de noche. No te apartes a la derecha y a la izquierda. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando la palabra de Dios, entonces me siento y medito en esta situación. Si me vuelve a pasar lo mismo, si me vuelven a decir lo mismo, ¿cómo tengo que actuar? Y la pregunta es: ¿cómo actuaría Jesús? Porque ahora tengo en la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Cristo. ¿Están conmigo acá? Y me preparo. Fíjense lo que hicieron la selección argentina en el mundial cuando perdimos el primer partido. ¿Contra quién? A Arabia, ¿verdad? Ese partido no nos vamos a olvidar nunca. Lo que sufrimos, nuestro intestino, la cabeza, los dientes, la uña. ¿Pero qué hizo? Y ellos lo dijeron después: fue muy bueno que nos haya pasado ahí. Porque analizaron el problema y corrigieron la defensa. Uno puede decir: que no nos metan más goles, que no esto, que se rompa la pierna. O puedo analizar el problema delante de Dios, hacer la corrección que tengo que hacer, y cuando me quieran volver a atacar por el mismo lado, yo ya sé cómo tengo que atajar esa pelota, porque el Espíritu de Dios ya me enseñó cómo tengo que actuar. Hay tantas cosas maravillosas que te extienden
el hombre espiritual, se agranda el hombre espiritual cuando puedes ver cómo es la mente de Cristo. Voy a darte un ejemplo muy común para nosotros. No voy a pedir que nadie levante la mano, pero ¿cuántas veces nos lastima que alguien nos menosprecie? ¿Qué es menosprecio? Es darte menos precio, menos valor. ¿Cuánto vale eso? No, eso vale 100 pesos. ¿Qué va a valer 100 pesos? Eso vale 80. El típico negocio turco que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿A cuánto querés vender? Mira, ponele un poco más para después bajarle. No saben de eso, ¿no? Te suben el precio, hoy así, la semana que viene en toda la vidriera te subieron todo un 50% y después te ponen un cartelota así gigante en la entrada, rebaja 50%. Habilidad comercial. Y usted mira, no mira precio, mira esa palabra, rebaja. Yo le digo a mi esposa, ahí no puedes entrar porque tú eres re alta. Me fui para hacer fama. Pero la mente de Cristo es con la que tengo que moverme. Es con la que tengo que tomar esa decisión. Porque si no, las atracciones de lo que sea me manejarán la vida. Ni siquiera necesitas solo porque te seduce. Fíjate lo que dice aquí esta palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La versión del lenguaje sencillo, estoy leyendo Efesios 4:22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. En otra versión dice, cuando los deseos que los seducían los llevaban a vivir de esa manera. Por lo contrario, verso 23, renueven el espíritu de vuestra mente. Aquí lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la versión Dios habla y dice, cambien la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Si seguimos pensando igual que antes, no importa cuántas cosas me enseñen, no voy a cambiar el resultado porque no he cambiado el proceso. Te quiero leer otro pasaje de las Escrituras, ya vamos a volver allí. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que el hombre piensa en su corazón es como es. Por eso necesito que mi mente comience a pensar lo que Jesús pensaba para que sea como Jesús es. ¿Todavía están acá? Yo necesito cambiar mi manera de pensar. ¿Cuántos dicen yo te necesito cambiar mi manera de pensar? Algunos con la finanza, porque están acostumbrados siempre a meterse en deuda. Y es más, tan acostumbrados a meterse en deuda que el día que salen de la deuda dicen, ay, pagué todo, ahora sí, voy a ir a meterme en otra deuda. Porque me habilitaron ahora, la tarjeta me habilitó el gremio. Dios mío. Sé libre, decirle que tenés al lado, sé libre. Sé libre. Ay, en la época, bueno, todavía en algunos barrios la boleta de la despensa, la libreta.
¿Y cuántos de nosotros vivíamos así con la libreta, verdad? Vivías con la libreta, pero nunca eras libre. Y el día que terminaba de pagar, de nuevo, ahora vamos a festejar. ¿Por qué? Porque la mente no ha cambiado. Fíjate, José, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham, tenía una ascendencia, todos eran empresarios, todos eran prósperos, ninguno de ellos era esclavo. Tenían siervos y tenían de a 400, 300 en su empresa, para darte una idea, y nacido ahí. Tenían tantos bienes que no le alcanzaba el campo que tenían, y más y más y más. Y se criaron con una mente empresaria. José, lee la historia en el libro de Génesis. José tiene un sueño. Tenía 17 años. Era el hijo mimado de su papá, porque había nacido cuando él era viejo, dice la Biblia, de la esposa que él amaba. Y los otros hermanos tenían envidia porque el papá a él le hizo un manto de muchos colores. Y este encima tenía sueños. Y lo peor es que le contó su sueño a la persona equivocada. No te equivoques de contar los sueños a todo el mundo, menos cuando estás muy entusiasmado. Y se lo contó a sus hermanos, dice que le tuvieron más bronca todavía. Y un día el papá los manda a José a ver dónde estaban sus hermanos. Y dice, ahí ya viene el soñador. Esa es la palabra que usaron. Ahí viene el soñador. Vamos a ver si se cumplen sus sueños. Lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a matar y vamos a ver si se cumplen sus sueños. Y lo tiran en un pozo, o que sí, ese pozo estaba seco. Pero viene Judá y dice, no, miren, justo ahí están pasando los mercaderes de esclavos, los ismaelitas. Vendámoslo, nos quedamos con 20 monedas de plata, dos monedas de plata para cada uno. Y nos deshacemos de este, jaja, que se va a cumplir sus sueños. Y lo venden como esclavo. Conoce la historia de José, ¿verdad? José se va a la casa de Potifar y es esclavo en físico, pero no en la mente. En la mente tenía dos cosas: lo que había aprendido de sus padres, cómo dirigir, cómo guiar, cómo instruir, y los principios de Dios. Era tal su comunión con Dios, su temor con Dios, que un egipcio que adoraba a Osiris, adoraba al toro, adoraba a quien sea, a Ra, pero el egipcio, su amo el egipcio, vio que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La mujer de Potifar quería acostarse con él, pero él le dijo no, y dice que ella insistió muchas veces, hasta que una vez estaba sola en la casa y lo agarró y lo desnudó, y él salió corriendo y le dijo, ¿cómo es que yo podría fallarle a mi amo que me entregó toda la casa? Lo puso como mayordomo, lo puso como el amo de toda la casa, de toda la empresa. Pero también dijo, ¿y cómo pecaría contra mi Dios? Tuvo que decidir qué acción tomar, si el de la mente natural o de la mente espiritual. Tuvo que decidir qué premio final quería: el apoyo de la jefa o el respaldo de Dios sobre su vida. Y cuando él decide por Dios, y eso le costó la cárcel. Y cuando está en la cárcel, se queda otros años más en la cárcel. 13 años estuvo como esclavo o como preso. Su físico, pero nunca su mente.
Porque donde él estaba era un líder. Donde él estaba, la gracia de Dios estaba con él. Donde él estaba, a él lo ponían en autoridad. Hasta que llegó el día en que el faraón lo llama y lo pone como primer ministro de toda la nación. Si nuestra mente no cambia, nuestras acciones no van a cambiar. Vamos a seguir actuando y pensando igual que siempre. Es que soy pobrecito, es que a mí no me alcanza, es que estos políticos tienen la culpa, es que este doctor que se equivocó y el abogado aquel que me... Y si le hubiera dicho que sí a ese marinero que pasó cuando tenía tantos años y me casé con él. Hasta que no cambie la mente y dejemos de quejarnos y de mirar lo que no se puede cambiar. Si hoy se puede cambiar la manera de pensar, cambiará la manera de vivir cuando pensemos los pensamientos de Cristo y en la comunión con el Espíritu Santo. Por eso es que puedes pasarte 20 años orando con afán y no pasa nada. ¿Todavía están acá conmigo? Es que nena, mira la edad que tienes y no te has casado. Y entonces uno cree que, listo, se le cayó el último pétalo. No, mi hermano. Yo he tenido que casar personas de cerca de 70 años, no te estoy dando demasiada esperanza. Pero te puedo decir que cuando Dios quiere algo, te lo trae de donde sea y cuando sea. No es que se me va la menopausia. No, mi hermano, olvídate de eso. Si no, pregúntale a Sara. Porque en la mente de Cristo los límites no son los límites de la mente natural. En la mente de Cristo es que podemos hablar lo que Cristo habla y lo que Él dijo. Nada es imposible al que lo cree. Nada, di conmigo nada. Nada, otra vez nada. Nada. Nada es imposible. En la mente natural sí, tienes que tener esto y tienes que mostrar no sé qué para que conseguir un trabajo seduciendo. Pero la mente de Cristo no funciona así, no es por tu pierna. Porque si no tendrás que vender todo lo que está ahí. La mente de Cristo nos lleva a respetar al Señor y Él te coloca en honra. Y puedes perder algo carnal, pero ganarás 100 veces lo espiritual. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Si cambiamos la manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Ya no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Jesús nos mostró lo que Él pensaba y nos los dejó escrito en su palabra. Todo lo que Él pensaba está escrito en su palabra. Por eso cuanto más meditemos en su palabra, vamos a entender y activar la mente de Cristo que ya está en ti. Al que está al lado, dile, tienes la mente de Cristo. Tienes, si le entregaste tu vida a Jesús, tienes la mente de Cristo. Pero aquí en Efesios 4, dice que hay que hacer para cambiar. Yo quiero vivir con la mente de Cristo y ya no con mi mente natural, ni menos una carnal. Aquí en toda la Biblia te enseña, pero fíjate lo que dice Efesios 4:22. Leí al principio esto que dice, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambian la manera de pensar y cambiarán la manera de vivir. Y el verso 24, vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que yo me puedo vestir del nuevo hombre. Es mi tarea. Señor, yo quiero vestirme como tú eres. La Biblia dice que cuando somos bautizados en las aguas, salimos revestidos de Cristo. En el mundo natural nos vemos iguales, pero en el mundo espiritual los demonios ya no ven este ser humano, lo que está viendo es Cristo en mi vida. Por lo cual, y ahí dice, desechando la mentira, hablen la verdad con su prójimo. Estoy leyendo el verso 25, o sea, desechen esto y hagan lo otro, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense que no es un consejo, es una orden. Es que lo que me hiciste fue tan grave. Lo voy a guardar por 3 semanitas nomás. Pero lee este versículo, pero no cambia la manera de pensar. No importa cuánto ores, estarás igual ahí. Pueden respirar. Porque necesito desechar esto y traer lo otro. Puedo seguir siendo yo el juez toda la vida y lo condeno. Y hoy ministraba la pastora cuando Jesús enseñó sobre el perdón. Y ahí todo el día estoy yo el juez, porque vos no te mereces, porque vos esto, y entonces aquello, lo otro. ¿Qué me vas a tocar? Pueden volver a respirar. Es que quiero que Dios cambie mi matrimonio. Pues hay que cambiar la manera de pensar. Renovar el espíritu de la mente para que sea el Espíritu Santo de Jesús guiando mis pensamientos. Haciendo, Jesús lo dijo, lo que quieran que hagan contigo, ve tú y hazlo primero. Es que quiero que me conquiste. Estamos hablando de los esposos ya, ¿verdad? Vuelve a conquistarlo o a conquistarla. Pueden pestañear ya porque ya ni respiran. Ya vamos a llegar bien. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Qué tremendo. Está hablándole a la iglesia. Dijo la pastora hoy también, casi toda la Biblia está hablándole a los creyentes. El que hurtaba, ya no hurte más. Sino trabaje. Me dice amén. Trabaje. Es que ya entregué currículum por todos lados. Es que tienes la mente de empleado. Por eso entregas currículum. Pueden volver a respirar. Empieza tu empresa. Comienza haciendo. Esos días de ayuno me enloquecen. No, pero hablando en serio, Dios te trae tanta revelación. Porque si no, vamos a seguir iguales. Quiero que ore, pastor, por mi matrimonio, porque peleamos mucho. Y yo le hago siempre a toda la misma pregunta. ¿Estás casado? No, es mi pareja. Van a seguir peleando. Porque están en pecado. El diablo tiene legalidad. Yo respiro por usted. El que hurtaba no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vosotros. Corrompida es lo que corrompe, lo que arruina, lo que corroe, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que la gente te quiera escuchar. Es que no me quiere escuchar.
mira a ver qué palabras das. Si una que corrompe todo el tiempo, ahí está rasguñando, rasguñando, o algo que edifica. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque todas estas cosas lo entristecen. Cuando nuestro corazón, en vez de poder ver el amor y la grandeza de Dios, todavía está viendo el dolor. Por eso quítense de vosotros toda amargura. Fíjense que Dios no te quitará la amargura. Él ya hizo el sacrificio en la cruz. El enojo, ay Señor, quítame el enojo. No, es una decisión personal. La ira, ay, la gritería, es que soy italiano. La maledicencia y toda malicia. En la versión del lenguaje al día dice: abandonad la amargura. Déjalo ir. La ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. En la versión lenguaje sencillo dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, que aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Solo alguien que es grande puede hacerse pequeño. Por eso Jesús, siendo Dios el creador de los cielos y de la tierra, en su humildad se pudo hacer pequeño. Y Él dijo: hay algo que quiero que me imiten, que sean mansos y humildes. Y eso no significa ser liviano, ligero y permitir cualquier cosa. La humildad es reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Aun si podemos estudiar o podemos ser, no sé, capaces en algún deporte, tenemos que reconocer que todo lo recibimos de Dios. Eso es la humildad. Pero si algo bueno hemos logrado, ha sido Dios que nos ayudó. Cuando podemos entender así, demandaremos menos de aquellos que esperamos que hagan algo por nosotros. Mi pastor decía: cuando des algo a alguien, no esperes que te den gracias. En lo posible, búscate a alguien que no te dé gracias o algún malagradecido, para que no esperes recibir de él la gratitud, sino todo hazlo como para el Señor, y Dios te dará las gracias. Cuando podemos cambiar la manera de pensar, ya no nos va a importar si nos valoran, no nos valoran, si me pagan bien o me pagan mal, porque mi corazón estará lleno del amor de Jesucristo, y el amor de Dios, que cubre multitud de falta, llenará. Y entonces ocurre lo que dice acá: y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.